Pues vamos a platicar. Me parece que ya hemos hablado de este tema, que se llama la herencia de los hijos de Dios. De hecho, eh, si se acuerdan, hemos estado, o bueno, habíamos estado, hasta que un tiempo hicimos una pequeña pausa, de nuestra identidad en Cristo. Y cuando hablamos de nuestra identidad en Cristo, como que tocamos algunos temas bien importantes como que somos sus hijos. Ay, me llegó un WhatsApp, espérense. ¿Y qué tal que es alguien que dice, me voy a meter? Ah, ya, justo es Motita. Vientos. Este, mm, ¿Qué somos sus hijos? ¿Qué nacimos de nuevo? Algunos temas bien importantes acerca de quiénes somos ahora que pues tenemos a Cristo o que lo reconocemos más bien. Una de las cosas importantes que también vamos a revisar es que en él tenemos una herencia. Y fíjense que yo estaba buscando en internet cómo funciona esto de la herencia según las leyes y me encontré con que hay dos formas en las que una persona se puede considerar heredera. La primera es mediante un testamento. Esto es, cuando quien transmite sus bienes o sus derechos deja por escrito a quién hereda y bajo qué términos. Es decir, hacen un documento, lo dejan escrito, lo firman y ya dicen heredo a Lizeth porque, como mi hija o como tal y para que pueda heredar tengo estos términos y condiciones y shalala, ¿no? Pero también hay otra manera en la que una persona puede heredar. Cuando no hay un testamento, la misma ley reconoce como herederas o como herederos a los parientes primarios de quien está transmitiendo sus bienes. Este, es decir, a los padres, al cónyuge o en este caso a los hijos. Y a mí se me hizo muy interesante esta parte porque, bueno, cuando hay un testamento pueden heredar a quien sea, pero cuando no lo hay, puede haber una herencia de todas formas hacia los hijos. O sea, como que eso está escrito en la ley. Y bueno, pues ay, déjenme, ya me perdí acá. Siguiendo como que esta lógica de la herencia legal, eh, hay que comenzar recordando que lo que nos coloca legalmente como herederas, voy a hablar como herederas porque aquí somos tres chavas, aunque pues seguramente alguien más nos estará viendo, pero bueno, lo que nos coloca como herederas es nuestra condición de hijas, o sea, como que bien sencillo, ¿no? Y en la Biblia ya habíamos hablado también que existe un plan de redención para que las personas en esclavitud pudieran retomar su condición de herederas. No sé si recuerden que platicamos que este plan consistía en que un pariente cercano comprara la deuda o el valor de la esclavitud de la otra persona, de su pariente cercano, y este proceso es un proceso similar a la adopción, la redención. Pues al comprar la libertad de las personas, les eran restituidos sus derechos a poseer los bienes de la familia. O sea, cuando ya no podían, era gente que estaba en quiebra, que lo único que tenían era como su trabajo propio y se vendían en esclavitud, o más bien pasaban a ser esclavos para poder como subsistir en la vida, este, una persona los redimía y entonces podían como salir de ese estado de esclavitud y tenían también parte de todos los bienes que habían como en ese linaje familiar, que en ese tiempo, pues bienes como terrenos, propiedades, riquezas en general de la familia. Y bueno, tú y yo vivimos esto mismo cuando Cristo pagó nuestra deuda de pecado con su propia vida. Pues Cristo murió por nosotros y pagó su deuda. Y para darnos la posición de hijos y ahora poder tener la facultad de heredar. Y bueno, pues esto lo podemos leer en Galatas 4, versículos 6 y 7, que yo se los puse ahí en la presentación. Liz, ¿me puedes ayudar a leerlo, porfis? Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo.
Gracias. En este sentido, lo que nos coloca legalmente como herederas, pues es nuestra posición, nuestra condición de hijos delante de Jesucristo. O sea, nosotras somos sus hijas porque Él nos redimió. Em, Voy a cambiarle por acá. Una persona en condición de esclavitud, hay que recordar que no podía comprar su propia libertad, sino que la redención dependía totalmente de la persona redentora. O sea, una persona en estado de esclavitud ya, o sea, no había ninguna salvación para ella más que ser redimida, porque pues no tenía ningún medio para poder comprar esa salvación o esa redención, esa libertad. Por lo tanto, solamente su pariente cercano era quien podía, o sea, si tenía la solvencia económica para poder comprar esa deuda, que era una deuda por una vida, entonces esta persona tenía esperanza. Y nuestro caso es exactamente el mismo. Para nosotros es imposible salir de la esclavitud del pecado por cuenta propia. Nunca vamos a poder, pero por eso Cristo ya nos redimió. Y esta redención implica no solo nuestra salvación, o sea, no implica solamente nuestra libertad, sino también poder participar de una herencia, como decíamos. Cuando compraban o cuando redimían al esclavo, no solamente se hacía libre porque sí ya, sino que ahora también podía participar de la herencia de su linaje. Y esto en Colosenses 1:12 dice así, con gozo damos gracias al Padre que les hizo aptos o nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y bueno, este versículo me parece que es muy importante porque señala que realmente fue Dios quien nos hizo aptas para heredar y que en Él está resuelto que nosotras seamos sus hijas y que podamos precisamente tener esta herencia. Hasta aquí, ¿cómo van? ¿Algo que quieran decir? Bien, todos. Ok. Pero aquí hay como que algo, y es que Dios quiere llevarnos más allá de los procesos legales. Y yo lo pensaba así, o sea, no es como que vayamos como que por niveles, sino que pues Cristo ya murió por nosotras y ahora tenemos libertad, pero yo lo pensaba un poco como en pasos o en etapas para poder entender un poco mejor la manera o el plan tan perfecto que Dios hizo para que nosotras pudiéramos heredar. Y es que después de la adopción y después de la redención está una vida totalmente nueva. Eh, por eso, si ustedes se dan cuenta o si seguimos como que estudiando la Biblia, Dios constantemente nos hace una invitación a morir y a renacer como Cristo lo hizo. O sea, Cristo lo que hizo fue morir por todos nosotros y resucitar. Y nosotros estamos llamados a ser como Él. Entonces, nuestro llamado o nuestra identidad en Cristo debería ser exactamente la misma misión, morir y renacer. Y aquí, por ejemplo, en Romanos 6, del 3 al 5, se muestra un ejemplo a través del bautismo, que es un acto que simboliza nuestra unión a Cristo en su muerte y también en su resurrección. Vale, ¿me puedes ayudar a leer el versículo que está en la pantalla? Es Romanos 6, del 3 al 5. ¿O acaso olvidaron que, cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Vientos. Está bien chidísimo, ¿no? A mí me encanta. Porque aquí, si ponemos atención, hay dos verdades bien importantes que medio ya como que mencioné y están bastante claras en el versículo. La primera es que al morir con Cristo estamos muriendo a una vida esclava del pecado. O sea, primero mueres. Y esa muerte no es así de que te mueras de verdad, o sea, de manera natural, sino que estás renunciando a una vida que estaba sujeta al pecado.
Pero la segunda verdad, o más bien además, la segunda verdad es que como Cristo resucitó, nosotras también tenemos parte en esa resurrección. Nosotras resucitamos con Él. ¿Va? Y déjenme pasarle para acá. Entonces, si pongámoslo así, nosotras morimos y renacemos, pero ahora con la vida de Cristo. Hola, Mota, ¿cómo estás? Hola. Qué bueno que ya te pudiste conectar. Bueno, entonces decíamos, si en nosotras, entonces, tal como Cristo, morimos y renacemos, pero ahora renacemos no con nuestra propia vida, sino con la vida de Él, y entendiendo que Él es el Hijo de Dios, entonces nosotras también somos hijas de Dios. O sea, porque ahora nuestra identidad ya no es nuestra identidad es la de Él. Y entonces como que es como si se hiciera un reseteo y ahora ya no pertenecemos a nuestra propia vida, sino que pertenecemos a la vida de Él. Y si Él es hijo, nosotras somos hijas, porque somos la misma persona, la misma cosa, somos iguales. Y bueno, ahora no somos hijas de Dios solo por la ley, sino a través de su propia naturaleza. Por eso yo les decía que lo imaginaba como una serie de etapas o pasos, porque pues pareciera como si fuéramos avanzando, ¿no? Realmente son como analogías para comprender y para asegurarnos en nuestro entendimiento que estamos conscientes de nuestra salvación. Pero bueno, así es la cosa, ¿no? No hay manera en este sentido de que no podamos ser herederas, de que no podamos heredar, porque somos hijas. A través de la ley, ay, ¿qué onda con mi hermano? Perdón, me llegó un mensaje. A través de la ley podemos heredar porque Cristo nos redimió, pero a través de su naturaleza podemos heredar porque Cristo murió y nosotras morimos con Él y nosotras resucitamos con Él. Entonces, o sea, como que por donde tú le quieras ver, somos herederas. Ahora, la palabra en Romanos 8:17 dice que luego de morir estamos con Él en su gloria. Este es el versículo, bueno, si quieren primero, Mota, ¿me puedes ayudar a leerlo? Está ahí en la pantalla. Romanos 8:17. Yo se los puse aquí en una versión como bien rara, pero sí, perdón. Y puesto que somos sus hijos, también tendremos parte en la herencia que Dios nos ha prometido, la cual compartiremos con Cristo, puesto que sufrimos con Él para estar también con Él en su gloria. Gracias. Dice, sufrimos con Él para estar también con Él en su gloria. Entonces, como que hay que poner ojo chícharo, dice el Paz Benja, porque estamos hablando de la muerte, o sea, de este sufrimiento o de este proceso de muerte, como la decisión de renunciar a nuestra propia vida para tener la vida de Cristo. Esto se lo recalco porque tal vez nosotras no, pero hubo algún momento o puede llegar algún momento en el que pensamos que eso de estar en su gloria es hasta que atravesemos una muerte natural y pensábamos que, oh, sí, cuando te mueras y vas a despertar y en el cielo. ¿Creemos en eso? Claro que creemos en eso. No estoy diciendo que no, pero lo que sí quiero como asegurar es que esa gloria a la que se refiere este pasaje es una gloria que podemos vivir ahora, porque hemos atravesado esa muerte con la decisión de renunciar a nuestra vida de pecado, gracias a Cristo. Nosotras no podemos hacer nada, solo Él. Bueno, entonces, al identificarnos, es decir, al compartir esa identidad con Cristo en su muerte, también nos identificamos con Él en su victoria. Y es ahí donde está nuestra herencia, en la victoria de Cristo. ¿Cómo ven? ¿Todo bien? Yes, veo a Liz. Vientos. Muy bien, Chávez. Chavas. Ok. Entonces, ahora, ya vamos a acabar. Qué chido. Antes de cerrar, quiero que estés completamente convencida y convencido de que tu herencia en Cristo es un hecho. Es un hecho hoy, es un hecho presente, es un hecho como de tu vida diaria. Y
Te lo digo por si, no sé, por si te estabas preguntando, ¿será que yo también puedo heredar algo de parte de Dios? Porque hemos hablado de que somos herederas, herederos, pero a lo mejor y no hemos dicho así como que bien de qué se trata. Pero es que lo primero que yo quiero como compartir contigo o decirte es que es bien importante que tú te asumas como una hija de Dios y como una heredera y que si te llegas a hacer esta pregunta, ¿será posible que yo pueda heredar algo de Dios? ¿Será posible que Dios me pueda dar algo a mí? Pues que sepas que sí, claro que se puede a través de Cristo. Gálatas 3:18 habla de una promesa que Dios le hizo a Abraham y dice que se la concedió gratuitamente. Cuando Dios se acercó a Abraham, recordemos, en el libro de Génesis está esto, le prometió una comunión permanente con él. Y lo único que le pidió a Abraham fue creer, no le pidió otra cosa. Entonces, cuando nosotros hablamos de que podemos heredar o de cómo, ok, me estás diciendo que puedo heredar algo, pero ¿cómo puedo hacerlo? O sea, efectivamente, ¿cómo es que yo puedo llegar a tener esa herencia? Y bueno, la solución, la respuesta es simplemente creer en la promesa que Dios nos ha concedido y que es algo voluntario por parte de Dios. Em, y sí, justo, ya vamos a terminar. Em, para, para como terminar de comprender todo esto que estamos diciendo, me gustaría que leamos este pasaje en Tito, que está en Tito 3 del 4 al 7, y me parece que es bastante claro en todo lo que hemos estado compartiendo. No sé, Liz, ¿me puedes ayudar otra vez a leerlo? Sí. ¿Eso es todo del 4 al 7? ¿O lo busco? Ajá, sí, ¿Justo? este es todo. No. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Vientos. Está padrísimo, ¿no? Como que está muy claro. Y bueno, antes de avanzar como hacia lo último, me gustaría que me compartan algo que piensen o que hayan reflexionado acerca de por qué creen que sí o por qué creen que no. Podemos ser hijas, podemos heredar, tenemos su salvación, no sé, lo que se les ocurra, lo que me quieran compartir, o no a mí, lo que quieran compartir por acá. Ay, a mí lo que, no sé, me gustó mucho que no había como reflexionado mucho al respecto. Había una parte que decía que al identificarnos con Cristo en su muerte, también nos identificamos con Él en su victoria. Y no sé, eso se me hizo muy, pues muy cierto y muy bonito. Vientos, vale. Sí, sí, pues sí, justo, a veces pensamos o estamos, no sé, creo que estamos acostumbrados en esta vida, en esta manera de entender la realidad, justo a entender la muerte como una parte negativa o como algo a lo que no deberíamos ceder. Incluso no solo la muerte, sino el renunciar a nuestra propia vida, ¿no? O sea, decimos, pienso que es todavía más fácil decir, ay, sí, cuando muera de forma natural voy a ir al cielo, ¿no? Es súper sencillo porque no sabemos qué sucederá, cómo se va a ver, cómo se va a sentir. Y es todavía más difícil decidir vivir esa muerte, pero siendo conscientes, ¿no? O sea, tomando una decisión de, ok, voy a vivir esa muerte ahora y con esa muerte que yo viva, con esa decisión de seguir a Cristo pues va a estar como mi victoria, ¿no? Voy a vivir una vida en gloria, en gracia, en libertad, o sea, como que, no sé, para mí es súper impresionante cómo Dios funciona en nosotras, en nosotros, en decir, pues, ok, ¿te atreverías a morir? Sí, pues cuando suceda.
Ajá, pero ¿te atreverías a morir ahora para que puedas tener la victoria de lo que yo hice por ti? O sea, siento que suena fácil, ¿no? Como decir, ay, sí, por la promesa, solo hay que creer, pero pues bueno, sí es un reto. ¿Cómo ves, Liz? No, pues está muy chido todo. Este, ay, yo iba a decir algo y ya se me había olvidado. Pero, pues, no sé, o sea, siento que, pues, tanto es su amor de Dios hacia nosotros que no más, o sea, es como de, pues, solo tienes que creer y ya, o sea, no hay nada, o sea, como lo que hace rato decíamos, no hay nada que nosotros podamos hacer, porque, pues, sería imposible, ¿no? Pero pues Dios nos ama tanto y tanta es su amor hacia nosotros que dijo, pues solo tienes que creer, que pues sí, ¿no? Obviamente es difícil, o sea, llega a ser a veces difícil, ¿no? De que, ay, ¿cómo solo creer y ya, no? O sea, ¿cómo así de fácil alguien me está, pues ofreciendo todo esto, ¿no? O sea, ¿cómo que sin nada a cambio o cómo, o sea, es como imposible, o sea, humanamente es como imposible, ¿no? Y a veces como es pensar en eso de que pues dices, no manches, pues ¿cómo? O sea, solo así y ya, ¿no? O sea, porque humanamente es como de pues no, o sea, ¿cómo? Estás loco. Pero pues yo siento que también ahí es como pues dices, pues por eso Dios es sobrenatural, por eso Dios es todopoderoso, porque pues Dios es Dios y nuestros pensamientos humanos no van a alcanzar a llegar a lo que Dios piensa, porque pues nuestros pensamientos al final, o sea, a veces llegan a ser naturales, ¿no? Lógicos, y pues Dios es como de, pues yo soy Dios y yo sé que puedo hacer lo imposible y lo que yo pienso es sobrenatural, por eso Dios es un Dios sobrenatural, ¿no? Entonces, pues no sé, es como también ver, como que decir, wow, Dios, ¿cómo? Sí, 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 justo. Sí, es como algo difícil de comprender. Y ahorita justo les quiero dejar, ahorita les digo cómo, una tarea para para que todavía tengamos más esa seguridad de cómo Dios en verdad nos prometió eso y pues Dios no falta su palabra. Pero ahorita les digo, primero, Mota, ¿tú qué piensas? Creo que tienes tu micro apagado. Pues siento que como que no es un título bonito y sí es algo como muy serio porque se dice mucho en la iglesia, se repite, no sé, es muy común escucharlo y pues no es solo así como un título, no es nada más por, no sé, por diferenciarse entre religiones o algo así, sino que creerlo de verdad, pues siento que la verdad hasta te da una identidad y muchas veces a mí me llama mucho la atención que eso que dicen de tú ya tienes a Dios dentro de ti, tú te hizo a su imagen y semejanza, no debes de pensar en en cómo conseguirlo, cómo creer en él, cómo caerle bien o a cómo cumplir sus mandamientos, sus leyes, porque ya está dentro de ti y dentro de eso luego escucho mucho que dicen también, y que lo expresas en cómo eres, se nota, es una cosa que se nota, es una cosa que se ve, es una cosa que es cuando tú hablas con otra persona que no sé, pues ha leído la Biblia o ha escuchado alabanzas o ha ido a la iglesia a escuchar predicaciones en reuniones de jóvenes, de células, etcétera, pues escuchas o ves que sí es algo que empiezas a reconocer, soy hijo de Dios. Se ve de esta manera, de esta otra, pero lo que más me llama la atención pues es que se nota y luego pues sí, la verdad es que sí, como personas, hasta tú mismo te retas a ser más hijo de Dios o ser hijo de Dios, porque pues luego también cuando uno, no se tiene, por ejemplo, cuando eres agredido, cuando te tratan mal en un momento del día o algo así, pues tienes por lo general una respuesta, no sé, defensiva, quieres también devolver lo que te hicieron sentir, etcétera, y pues desde ahí empiezas, ¿no? Como que en ciertas acciones, cuando piensas eso, como esa pregunta de qué haría Jesucristo en este momento? Como que es como pensar como, ¿qué me ha enseñado mi padre que se debe de hacer?
o qué haría mi padre, o qué haría Cristo, o qué haría. Y desde ahí ya estás cambiando, y sí, pues yo digo que se nota que eres hijo de Dios. Gracias, Mota. Sí, justo lo que dices me parece muy importante porque, porque precisamente es algo que nos puede pasar a todos, ¿no? Como nuestra condición de hijos ya la tenemos, nuestra condición de hijas, o sea, esa nadie nos la puede arrebatar. Somos hijas de Dios y la tenemos porque creemos en lo que Cristo hizo por nosotros, lo reconocemos y ya, ¿no? O sea, como que no hay más, no hay nada que discutir a lo que ya somos o a lo que Dios ya nos dio. Sin embargo, a veces el no comprenderlo totalmente, el tener dudas, y no digo porque, ay, somos unas terribles personas y no, o sea, no, pero pues muchas veces nos cuesta trabajo, ¿no? Como entender ese proceso, eso que Dios ya nos enseñó, ya nos dijo que somos. Y entre que entendemos y no entendemos, pues a veces no nos comportamos a la medida de Cristo. Y bueno, o sea, no pasa nada también porque la gracia de Dios es tan grande que si cometemos un error en nuestras fuerzas, no pasa nada porque la identidad que tenemos ya no es nuestra, es Cristo. O sea, lo que ve Dios es a Cristo. No ve a nosotros, no ve nuestro error, no ve nuestro miedo, no ve nuestra angustia. Claro que lo conoce, claro que nos puede apoyar, pero no está ahí, o sea, no está, Dios no está como juzgándonos todo el tiempo diciendo, ay, no, Abdi ya se equivocó otra vez, y eso que ya le expliqué que es mi hija. No, pues estamos en ese proceso de conocerle más, de acercarnos más a él y de tener esa seguridad de que efectivamente somos sus hijas, somos sus hijos, que podemos heredar. Y bueno. Nada más estas se las pongo, ya, es la última. Pero para terminar, yo les quería dejar una tarea y esta tarea consiste en que leas Hebreos 6 del 13 al 20. Hebreos 6 del 13 al 20. Ay, creo que ya puedo dejar de compartir, no sé por qué lo hice. Bien, todos. Hebreos 6. Hebreos 6 del 13 al 20. Y bueno, cuando lo leas, yo te quiero pedir que pongas especial atención a lo que hemos hablado ahora acerca de ser sus hijos y que pongas especial atención a la paz que Dios te puede dar a la hora de comprender tu identidad en Él. La seguridad de que tú eres su hija, de que tú eres su hijo, que pongas atención en ese detalle en el que Dios se muestra a sí mismo como alguien soberano, pero imagínate, esa persona tan soberana que es Dios, tomó la decisión de darte una promesa para que convivas con Él por la eternidad y que lo único que tengas que hacer sea creer en Él. Entonces, me gustaría que pongas atención en eso cuando tú lo leas, puede ser ahora, en este ratito que quede de la noche, puede ser algún otro día. Y bueno, cuando lo leas, espero la verdad que no lo hagas mientras están pasando muchas cosas a tu alrededor, sino que pues quiero invitarte a que tomes un momento en tu habitación, en tu espacio, en tu comodidad, donde estés a solas, que leas con calma, que consultes otras versiones de la Biblia. Con versiones me refiero a las traducciones. Viste que te puse varias en esta presentación, que busques, que ores antes, durante y después cuando estás leyendo y que cuando lo hayas hecho, cuando hayas terminado, que anotes lo que Dios te reveló, que escribas por ahí qué entendiste, qué te pareció, etcétera, ¿no? Que anotes algo que haya sentido dentro de ti y que si quieres nos lo compartas. Si quieres como escribirme a mí, si quieres escribirle a Liz como para compartirnos qué pensaste, está muy bien. Y si quieres aguardar y el siguiente, no el siguiente jueves porque no nos vemos la semana que viene, sino hasta la otra, pero si tienes ganas de decir
qué te dijo Dios a través de este pasaje, Hebreos 6, del 13 al 20, pues ya, lo compartas con nosotras. ¿Cómo ves? Bien, todos. Ok, hola Nael, qué bueno que estás aquí. Y bueno, pues ¿te parece bien si oramos? Si oramos para que esto que acabamos de platicar, lo que acabamos de ver, lo que acabamos de reflexionar, se quede en nuestro corazón. Y también me gustaría aprovechar este tiempo porque es un buen momento para que si quieres pedir algo por lo que oremos, podamos hacerlo ahorita, como lo hemos estado haciendo estos días. Algo, lo que sea, o si es nada, nada, o si es dar gracias, porque a veces digo, ah, petición, pero pues a veces queremos dar gracias. Pues nada más por dar gracias por los grupos y las células y estas reuniones que se sigan haciendo. Vientos. A mí me gustaría pedir porque mi familia se acercara más a Dios y agradecer por la fe que Él nos ha regalado a nosotros. Vientos, me encanta. Ay, a mí por el trabajo de todos, de todos los chavos adultos que somos y que pues Dios nos ha dado la oportunidad de trabajar muy jóvenes y pues siento que también eso es importante. Vientos. Qué chido. Yo también iba a decir eso del trabajo, porque mañana voy a volver y estoy nerviosa. Bueno, volver a presencial y estoy preocupada. ¿Tú, Nael, quieres que oremos por algo? Pues solamente por las reuniones, de que nos dé chance más a más personas de podernos unir y a todos de podernos unir temprano. Sí, está súper bien. Ok, me late. Ok. Va, yo voy a orar. Les iba a pedir que ustedes oraran, pero yo quiero orar. Tengo ganas de orar. Nada más déjenme anotar en orden por las reuniones, por la familia de Vale, agradecer por nuestra fe y por la chamba. Ay, luego, luego. Vientos, está bien. Entonces, pues si quieren cerrar sus ojos, está bien. Y vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos muchas gracias porque nos permite reunirnos, aún a la distancia estamos aquí. Gracias porque sabemos que esa capacidad de, o ese anhelo, Señor, de reunirnos, esa diligencia de estar aquí, a pesar de que tal vez tenemos otras cosas que hacer, a pesar de que tal vez estamos cansados, que tuvimos un día muy pesado. Señor, te quiero pedir que tú seas con nosotros, que tú sigas dándonos esas fuerzas, ese ánimo, ese gozo, esa pasión para poder acercarnos a ti, para poder cumplir con lo que tú quieres que seamos, una familia, Señor, un cuerpo unido. Te doy muchas gracias porque a través de estas redes nos permites conocernos. Te doy muchas gracias por la vida de Valeria, por la vida de Nael, por la vida de Liz y de Mota. También por los que no han estado, pero específicamente yo te quiero agradecer por ellos hoy que estamos aquí, porque tú me diste la bendición de conocerles y la verdad me siento muy agradecida en poder saber que sus vidas son de bendición para mí, para otros, en sus casas, en sus familias. Te pido que tú sigas derramando tu amor, tu bendición y que sigas fortaleciendo un amor sobrenatural entre nosotros, Señor, porque a veces es complicado, no porque nos llevemos mal ni nada, pero sino porque simplemente es difícil frecuentarnos, conocernos más, pero es algo en lo que tú puedes trabajar en cada uno de nosotros, estoy segura. Y pues te quería decir, Señor, que pongo nuestros corazones delante de ti, pongo nuestras voluntades delante de ti para que tú hagas con nosotros como tú desees, Señor. Al mismo tiempo, te agradezco por las otras redes que hay.
Gracias por nuestra iglesia, porque está creciendo. Y gracias porque así como nosotros, hay otros grupos de personas que se reúnen entre semana, que se reúnen a hablar de tu palabra, a meditar acerca de quién eres tú. Y te agradezco mucho, Señor, por todo eso, porque realmente es algo que no es normal, que solamente tú puedes hacer a través de la fe de las personas. Y bueno, Señor, te quiero pedir que esa fe que tú nos has dado, seamos conscientes de que proviene de ti y que si nosotros queremos pedir más de ella, podemos hacerlo, porque así dice tu palabra. Y te doy gracias porque es algo que tú produjiste en cada corazón y que tú nos has dado. Y te pido que lo hagas todavía crecer más, Señor, para que podamos ponerlo a tu servicio, no solamente al reunirnos o al conocerte, sino al vivir una vida osada en allá afuera, Señor, en todo lo que hagamos para poder confiar en ti, para poder confiar en tu nombre, en tu palabra, en lo que tú has hecho, y que sea no solo de beneficio para nosotros que lo entendemos, sino que podamos compartirlo con las demás personas. Señor, yo te quiero agradecer por los trabajos que tenemos. Probablemente no todos los jóvenes estemos trabajando, sino que algunos estemos en una etapa diferente de nuestra vida, pero ahí donde esté la asignación de cada joven, Señor, yo te quiero pedir que tú nos des la certeza de que tenemos un propósito, de que tú nos llamaste a hacer luz, a poder traer un buen gesto, una buena cara, una palabra de aliento para nuestros compañeros de trabajo, para quienes son maestros, a aquellas personas a quienes les enseñamos, Señor. Te doy muchas gracias porque tú nos permites compartir de tu amor siempre y nuestro trabajo no es la excepción. Gracias porque aunque tú lo utilizas para bendecirnos, sabemos que tú eres la fuente de toda nuestra economía, tú eres la fuente de toda nuestra estabilidad, tú eres el proveedor verdadero y el principal. Gracias, Señor. Y por último, te quiero pedir por la familia de Vale, Señor, porque ellos son hijos tuyos, así también como Vale, y porque tú tienes un llamado y un propósito específico para ellos, Señor. Yo te quiero pedir por Vale, porque tú le des ese amor, esa paciencia, esa capacidad de poder compartir de ti y que tú puedas darle a ella las palabras correctas, que tú puedas darle a ella la sabiduría para poder compartir de tu palabra y de tu amor conforme a tu voluntad, Señor. Yo sé que tú has preparado la vida y el corazón de los familiares de Vale durante un tiempo ya. Yo sé que tú ya tenías en tu corazón y en tu mente el deseo de llamarlos hacia ti. Y yo sé que ellos en algún momento van a poder venir a tus pies y conocerte verdaderamente. Quizá ya hayan escuchado hablar de ti, quizá ya hayan tenido alguna experiencia, tal vez con la iglesia, no lo sé, Señor, pero lo que sí sé es que siempre cuando conocemos al Dios verdadero, cuando te conocemos a ti, Señor, hay una transformación en nuestras vidas. Y yo te quiero pedir eso para la vida de la familia de Valeria. Te agradezco mucho por Valeria, te agradezco por su corazón, por su pasión. Te pido que la sigas instruyendo, que no la dejes, Señor, que quites de ella todo pensamiento de soledad, de tristeza, de ansiedad, que renueve sus fuerzas, que la tengas en tu mano poderosa, que le hagas saber que tú eres su padre, que ella es tu hija amada. Gracias, Señor. Gracias por su corazón, gracias por su amor, gracias por su sonrisa, gracias por su compañía. Te agradezco mucho por ella y por todos mis amigos hoy aquí. Te agradezco por este momento y te pido que nos sigas hablando, nos sigas amando, que nos sigas instruyendo y que sigas prosperando este grupo, que sigas prosperando a tu iglesia en todas partes. En el nombre de Cristo Jesús, amén.